Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy de Dow Jones, 23 de agosto 2017. Y bueno, pues aquí tenéis el gráfico a 60 minutos. Como siempre decimos, empezamos básicamente en un time frame mayor. 240 minutos sería lo ideal, que es el que tenemos también aquí. Y bueno, también comentar, pues en definitiva, que el precio, como podéis ver, tuvimos una gran subida desde el 25 de julio que llegó hasta el 8 de agosto, 22.125 máximo, salíamos de los 21.400, 800 puntos de subida, y a partir de aquí, pues bueno, pues poco a poco bajada. Y fijaros como el precio al final, actualmente, pues pusieron bastante volumen para el precio. Y bueno, pues la subida que hemos tenido durante el día de hoy y el día de ayer no parece que sea una subida con mucha fuerza. Fijaros, 150.000 contratos para hacer esta subida, mientras que aquí emplearon 406.000 para realizar esta subida. Sí que es verdad que seguramente no es que emplearan mucha fuerza, es que no había mucha oferta por aquí tratando de parar al precio. Pero bueno, en cualquier caso, de momento, una subida más bien tranquila. Y bueno, en 60 minutos, pues como podéis ver, ayer el precio terminó haciendo una subida desde el inicio de la sesión. Esto sería la vela de las 4, perdón, de las 3 de la tarde. Fijaros, el precio salía desde aquí. Hoy me he dejado, acabo de ver ahora que tengo mal puesto. Un segundo, disculpad que tengo esto. Vaya, ni me he dado cuenta, la verdad. Vale, ahora. Hoy hemos tenido la apertura por aquí abajo. Fijaros que ayer el precio pues hizo una subida de casi 200 puntos hasta el after hour 21.900, que llegó a hacer de madrugada a las 3 de la mañana, y desde aquí poco a poco ha ido perdiendo el precio un poco de potencia hasta llegar a los 21.800. Bueno, realmente el precio desde el último giro eran 21.700 casi, son 200 puntos de subida en una tarde, no está nada mal. Pero bueno, fijaros que por ejemplo esta caída de aquí que empezó el día 17, empezó a las 2, 22.000 puntos exactamente, y llegó a caer hasta los 21.732, casi 300 puntos, con lo cual, bueno, pues esto es Dow Jones, ¿no? Bien, para trabajar hoy teníamos zona marcada, tenía esta de aquí del 21.822, una zona que al no tener nada más he intentado pues cogerla por aquí. Teníamos luego la zona que también podíamos trabajar durante el día de ayer, era esta de aquí en after hour, bueno, antes de abrir la sesión. Y teníamos también esta sesión de aquí, 21.750, que esto sí que era ya una zona en hora que teníamos de un día antes de cerrar la sesión. Lo mismo esta zona de aquí, que podríamos utilizar tanto el 678 como el 74. Y no quiero marcar esta de aquí porque estamos hablando también de una zona antes de apertura de mercado, con lo cual pues, he preferido no marcarla. En cualquier caso, el precio hoy, hemos tenido una apertura por aquí abajo, 21.802. El rango del precio hoy 40 puntos en Dow Jones aproximadamente, perdón, muchos más. Bueno, ahora os lo explico. Vamos a ver una cosa en 15 minutos interesante, y es que si cogemos toda la última subida que hizo el precio ayer, desde la apertura, ¿de acuerdo? Desde aquí, 21.744, teníamos puesto un FIBO, y hoy han llegado a trabajar entre el 61,8 y el 76,4 justo en la apertura. De aquí el precio no ha pasado y se han ido hacia arriba. Fijaros las velas de 15 minutos. He dejado marcada esta zona de aquí, aunque tampoco era una zona muy significativa. Me ha gustado porque es además donde el precio ayer estuvo parando y tal. Podríamos marcar también el 21.846, 42-46 era válida. Podríamos tener también esta zona de 825, ¿de acuerdo? Y también tenía marcada esta zona de aquí, el 814, y a partir de aquí ya solo quedaba marcar estas de aquí. Son zonas en nocturno, ¿de acuerdo? Y nos quedaba esta zona de aquí, ¿de acuerdo? El 752, que ayer no se llegó a trabajar digamos de una forma clara porque la pasó, con lo cual podríamos esperar un pullback en esta zona. Y la verdad es que poca cosa más, porque tendríamos también esta zona de aquí ya trabajada, tendríamos también esta zona de aquí ya trabajada. Esta de aquí es en tiempo real, perdón, en sesión continua, etcétera, etcétera. Bien, complicada la sesión hoy. Voy a ponerlo ya el gráfico en 30 segundos. Volumen de apertura bastante alto, fijaros, 2.500
contratos aproximadamente, perdón, 2000 contratos, tenemos en un minuto tenemos 2500 contratos. Han sido los mínimos que comentábamos, rango del día 786, máximos 46, 47. De acuerdo, es decir, hemos subido 60 puntos, pero fijaros cómo el recorrido ha estado un poco saboteado debido sobre todo al tema de las noticias. Teníamos por un lado noticias a las 4 de la tarde que nos dejaba el precio aquí en esta zona justo en un clúster. Luego hemos tenido noticias del crudo que nos dejaba también el precio aquí, con lo cual, bueno, pues ha sido un poco complicated operar esto de una manera un poquito, digamos, más clara. Pero bueno, en cualquier caso, sí que hay que decir que el precio, fijaros cómo, pues al final ha hecho recorridos y ha trabajado bastante bien lo que son los diferentes clústeres. Pero bueno, vamos por pasos. Aquí hemos esperado que el precio al final nos llegara sacando de algún modo algún clúster o algo que pudiéramos aprovechar de una forma un poco más clara. He marcado esta zona de aquí, este clúster, que correspondería en esta zona de aquí, por ser la vela que rompe todo lo que es esta zona de aquí de máximos que había marcado anteriormente el precio. La verdad es que no es un clúster que haya marcado inicialmente muy a gusto, porque tenemos que tener en cuenta que el precio al final nos estábamos basando en que el precio está por debajo de los 500 contratos. Pero bueno, al romper, pues he querido tomar algo para aprovechar. Fijaos cómo salen las noticias, van hacia abajo, no llegan a tocar lo que es el clúster de apertura donde teníamos un montón de volumen. Hubiera tenido que salir mucho volumen aquí para romper esto con fuerza, no lo han hecho. Lástima no tenemos aún el bookmap operativo porque nos hubieran marcado solamente algunas zonas limitadas que hubiéramos podido aprovechar en cualquier caso para tomar una operación, si hubiera estado bien, una operación de largos en el momento en que recupera este clúster. Fijaros como el precio son las 16:15, de acuerdo, quedan 15 minutos para hacer las noticias del crudo y el precio se va hacia arriba marcando nuevo máximo. Tenemos zona de volumen aquí del día anterior, nos hace toda esta subida del 95 al 38 y a partir de aquí pues ya trazo un primer fibo para ver hasta dónde puede llegar una posible corrección, ¿de acuerdo? Sale las noticias del crudo, no hay mucho movimiento, fijaros, 29 sale 30, del 26 se van hasta el 12, 14 puntos, no es nada esto en Dow Jones por noticia del crudo. Fijaros como el precio pues al final vuelven a recuperar poco a poco, eso sí, toda esta zona de aquí abajo que habíamos perdido, la vuelven a recuperar. Y cuando el precio aparece esto de aquí, pienso, he hecho varias cosas aquí que hay que tener en cuenta. Primera sería movimiento A, B, C, no lo terminan por poco, del 10 al 5, son 5 puntos hasta este clúster de aquí que había salido, parando el precio, no llegamos, me lo doy como válido cuando voy a eliminar y luego trazo fibo de aquí hasta aquí y me da un final de extensión 21.853. No tengo nada claro en el 53, pero sí que en el 40 tenemos una zona en 15 minutos que hemos comentado anteriormente, esta de aquí, 41, y decido que el precio podría hacernos tranquilamente este movimiento. ¿De acuerdo? Esto podría interpretarse como un B y un C perfectamente. Esto podría interpretarse como un B y un C perfectamente. Me da al final de extensión en el mismo sitio. Zona perdón, zona de 15 minutos aquí arriba. Bueno, pues se puede probar. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, la verdad es que no he entrado muy convencido porque teníamos el pullback al clúster, teníamos este final de extensión y este ABC fallido aquí abajo, y cuando he visto que el precio salía con esta vela aquí, después de esta segunda vela, y casi no tenemos volumen, pues he pensado, hostia, estos tíos se pueden ir hacia abajo tranquilamente en un momento. Así que bueno, he decidido, mal hecho, pero he decidido salirme de la operación.
Ha terminado dando el movimiento 20 puntos, que es lo que tenía más o menos pensado. El target estaba allí, no ha podido ser, no pasa nada, pero sesión un poco complicada, porque al final pues estas noticias nos llevan a este lateral, tenemos esta caída, difícil el movimiento que ha hecho hoy. Luego fijaros, como yo he parado la operativa a las 5, está bastante cansado de ver este movimiento. Y fijaros como el precio luego hace otro movimiento que lleva el precio de aquí a aquí, y fijaros que bien lo hacen, porque tocan al tick este clúster de aquí que antes no han tocado y vuelven a salir hacia arriba, ¿de acuerdo? Aquí hemos intentado buscar alguna operación, pero se me ha ido la operación directamente porque estaba fuera de mi timing, con lo cual he decidido no operarlo. Y bueno, pues el precio ha vuelto a tirar del 820 hasta el 47. Parecía que ahora mismo pues el precio quería romper hacia arriba, romper la zona que tenemos esta de aquí cogida con pinzas en el 40, pero no ha podido ser. Se han quedado en el 45-46 y el precio se va. Bien, esto tenemos el profile. Fijaros que ayer dejó el precio algunas zonas de volumen bajo, como pues este de aquí y este de aquí. De hecho, en el 55, 21.855, teníamos una zona, un nodo de bajo volumen de ayer, no de hoy, de ayer estoy hablando. Y hoy fijaros que pues el punto más con más volumen, donde más se ha negociado, del 29 al 18, estos 11 puntos. Y fijaros como esta madrugada, esto de aquí hay que tenerlo en cuenta, esto de aquí es el profile, lo tengo que poner en RTH, en el RTH, perdón, pero lo que tenía claro es que fijaros ayer como el precio nos dejó un claro imbalance en toda esta zona de aquí. Fijaros cómo hizo el balance aquí, pero a partir de aquí esto, la subida que hizo, nos la dejó sin balance, ¿de acuerdo? Bueno, esto es todo, así que ya terminamos la sesión. Lástima que no he tenido un poco más de paciencia en esta operación de aquí abajo, pero bueno, esto es el trading y a veces, si no nos sentimos a gusto en una operación, y más con el día que teníamos hoy, que llevábamos hoy, pues vale la pena salir y nos vamos con lo que tengamos. Así que nada, un saludo, que os vaya muy bien y que tengáis un buen trading.